Queridos hermanos, paz en Cristo para todos. Un saludo para la Legión de María y para todos los que se están conectando a través del Facebook. Vamos a explicar hoy lo que nos dice el Catecismo sobre la Eucaristía. Estamos estudiando este año la segunda parte del Catecismo. Empecemos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo en Cristo para todos. Vamos a seguir conociendo el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que formarnos, y para formarnos hay que leer el catecismo, y del catecismo vamos a la Biblia, y de esa manera nuestra fe está robusta. No podemos tener una fe anémica. Por eso les felicito que se conecten todos los sábados para seguir el catecismo. Comencemos con la exposición de hoy. Vamos a hablar de lo que nos dice el catecismo en los números 1356 al 1381. En estos números se nos habla de la Eucaristía como acción de gracias, memorial y presencia. 3 puntos concretos: acción de gracias, memorial y presencia. Todo esto está muy bien explicado por el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1356 al 1381. Debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1358. Para hablar de la celebración eucarística, 3 puntos. Aquí yo no voy a chamullar. No voy a meter floro. 3 puntos concretos: acción de gracias, memorial y presencia. Punto. Para explicar lo que significa la misa, 3 puntos concretos: acción de gracias, memorial y presencia. Cuando se celebra la Eucaristía, ¿a quién se da gracias? Es acción de gracias al Padre por medio del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros en la misa le damos gracias al Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso se dice que la misa es una obra trinitaria. La Santa Misa es opus trinitatis. Padrecito, ¿qué ha dicho? Opus, obra, trinitatis, de la Trinidad. La Santa Misa me lleva al Padre por medio del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. En la misa doy gracias al Padre por medio del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1360. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Padre, ¿y a quién se da gracias en la Eucaristía? ¿A quién se da gracias en la Santa Misa? Al Padre, por medio del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. En cada Santa Misa entramos en contacto con la Santísima Trinidad. Nos dirigimos al Padre por el Hijo con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. ¿Quieres dar gracias a Dios? Anda a misa.
¿Quieres dirigirte al Padre de manera efectiva? Anda a misa. ¿Quieres llenarte del Espíritu Santo? Anda a misa. ¿Quieres tener el mayor encuentro con Cristo? Anda a misa. ¿Qué significa que la Eucaristía es memorial? Memorial se dice en griego anamnesis. ¿Cómo se dice memorial en griego? Anamnesis. Y bíblicamente, memorial es un recuerdo que actualiza. No es un mero recuerdo, es un recuerdo que actualiza. ¿Qué recordamos en la Santa Misa? Recordamos dos acontecimientos fundamentales: la muerte de Jesús en la cruz y su gloriosa resurrección. Nosotros hacemos memorial de la muerte de Jesús en la cruz y de su gloriosa resurrección, y se actualiza, repito, se actualiza el misterio pascual de Cristo. Se actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz, se actualiza la gloriosa resurrección de Jesús. Por lo tanto, en la Santa Misa no solamente damos gracias al Padre por medio del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo, sino que nos metemos en el acontecimiento que salva a los hombres. ¿Cuál es el acontecimiento que salva a los hombres? El misterio pascual de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y la gloriosa resurrección del Señor. Vamos a remarcar la palabra memorial. Memorial en griego se dice anamnesis. Y memorial es recuerdo que actualiza. No es un mero recuerdo. A veces se nos olvidan las cosas del pasado. Yo me acuerdo cuando hace años atrás me pidieron predicar el retiro para los sacerdotes de San Ramón en la selva. Estaba yo compartiendo con los sacerdotes de San Ramón, todos muy buenos sacerdotes, y un sacerdote amigo mío, el Majo, ese es su chapa, el Majo, porque es español, decía: en mi parroquia hay una hierba, uno hace una infusión con esa hierba y uno tiene una gran memoria. Esa hierba hace que uno mejore su memoria. Y entonces le preguntamos: ¿y cómo se llama esa hierba? No me acuerdo. Entonces no hagas propaganda de esa hierba si no ha mejorado tu memoria. ¿Cuántas veces queremos una buena memoria? Pues en la Santa Misa hacemos memoria, hacemos memorial. Memorial de los acontecimientos, los únicos acontecimientos que salvan. O mejor dicho, el único acontecimiento que salva, el misterio pascual de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. La Santa Misa es memorial. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. La actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. Fíjense lo que nos dice el Catecismo, que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1362. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa hacemos memorial, memorial de la cruz, memorial de la gloriosa resurrección del Señor, y nos insertamos en ese acontecimiento que es el único acontecimiento que salva, el misterio pascual de Cristo. En la Eucaristía, ¿de qué sacrificio se hace memorial? Del único sacrificio que salva, el de Cristo en la cruz. Nosotros, cada vez que participamos de la Santa Misa, participamos del único sacrificio que salva, el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio realizado en el Calvario.
¿Cómo se relaciona la iglesia con el sacrificio de Cristo? La iglesia se une a ese sacrificio. Toda la iglesia tiene un único sacrificio, el de Cristo en la cruz. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia que el sacrificio con mayúsculas es el sacrificio que Jesús ha realizado en la cruz. Nuestros sacrificios son sacrificios con minúsculas. El sacrificio con mayúsculas, el de Cristo en la cruz, que es el que se actualiza en cada Santa Misa. Y cuando vamos a la misa, nos unimos a ese sacrificio con mayúsculas y ponemos sobre el altar nuestros sacrificios con minúsculas. Y entonces esos sacrificios con minúsculas tienen valor de eternidad. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y la misma. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y que solo es diferente el modo de ofrecer, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1367. Hermanos, hay una sola víctima, Cristo. Que quede claro. No nos hagamos las víctimas. Hay una sola víctima, Cristo. Es verdad que todos tenemos dolores, sufrimientos. Es verdad que podemos sufrir injusticias. Es verdad que hay gente que quizás nos ha hecho daño. Pero la víctima con mayúsculas es Cristo. Une tus dolores, une tus sufrimientos, une tu vida a la única víctima, Cristo, y todo tendrá sentido. Por eso es muy importante darnos cuenta que cuando participamos de la misa, nos unimos a la única víctima agradable al Padre y ponemos en el altar nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, también nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Todo nuestro ser lo ponemos en el altar. Lo único que no se puede poner como ofrenda es el pecado. Lo único que no se puede ofrecer como ofrenda agradable a Dios es el pecado. Me estoy acordando del brindis de los borrachitos. ¿Saben ustedes el brindis de los borrachitos? Si tomo, duermo. Si duermo, no peco. Si no peco, me voy al cielo. Puesto que al cielo vamos, bebamos. Por si acaso, no se hace brindis del pecado. Todo puede ser una ofrenda agradable a Dios, menos el pecado. Los pecados se llevan al confesionario. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con él ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1368. Qué bonito lo que dice el Catecismo. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Es decir, yo puedo decir así, voy al sacrificio cuando voy a la misa. ¿A dónde vas? Al sacrificio. ¿Qué has dicho? Voy a misa. Es decir, voy al sacrificio. Voy a poner mi sacrificio con minúsculas. En el sacrificio con mayúsculas. El sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos ahora a preguntarnos qué tipo de presencia se da en la Eucaristía. Es la presencia máxima de Cristo en la tierra, presencia sacramental. No se olviden los 3 puntos. Estamos hablando de la celebración eucarística. Primer punto, acción de gracias. En la misa damos gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Número 2, memorial. En la misa se hace memorial, se recuerda y se actualiza
el misterio pascual de Cristo. Número 3, presencia. La máxima presencia de Jesús en la tierra es la presencia eucarística, es la presencia sacramental. Es verdad que Jesús está presente en los otros sacramentos por su gracia. Es verdad que Jesús está presente cuando se proclama la palabra. Es verdad que Jesús está presente en la comunidad orante. Jesús lo ha dicho, ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Es verdad que Jesús está presente en la persona del sacerdote cuando celebra los sacramentos. El sacerdote, cuando celebra los sacramentos, actúa in persona Christi. Es verdad que Jesús está presente en el pobre, en el descartado, en el que sufre. Pero la presencia de las presencias es la presencia eucarística. Esto que quede recontra claro. Hay personas que dicen, Padrecito, yo no voy a misa porque Dios está en todas partes. Eso que dices, en parte es verdad, pero es una excusa tonta para no ir a misa. Dios está en todas partes, sí. Dios también está en el infierno, por si acaso, te lo dice un profesor de escatología. Dios está en todas partes. Dios está en el infierno. El problema es que los condenados no están en Dios. Los demonios no están en Dios. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Me acuerdo que cuando era seminarista hacíamos bromas de un sacerdote que viajaba mucho, hacía muchas peregrinaciones y decíamos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y ese padrecito? La diferencia es que Dios está en todas partes y el padrecito ya estuvo. Dios está en todas partes, pero el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, no está en todas partes. Está en la Eucaristía, en la tierra y punto. Así que quede claro. Dios está en todas partes, claro que sí. Dios es omnipresente. Pero el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, no está en todas partes. Está en la Eucaristía, en la tierra y punto. Por lo tanto, valoremos la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Eso lo enseñó el Concilio de Trento frente a Lutero y es citado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1374. Por lo tanto, Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está realmente presente en la Eucaristía. Ahí está Jesucito. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia, es decir, los santos teólogos de los primeros siglos, afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1375. Queridos hermanos, en la consagración se da la conversión del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ante la pregunta, ¿en qué momento comienza la presencia sacramental? La respuesta es en la consagración. Padrecito, ¿es decir que solo la consagración es importante en la misa? No, toda la misa es importante. Padrecito, ¿en qué momento tengo que llegar para que me valga la misa? 15 minutos antes de la misa. ¿Te quedó claro? No me preguntes en qué momento tengo que llegar para que la misa me valga. No me preguntes eso. Llega temprano, sé puntual. Y cuando llegues al templo, ponte en oración, reza, recógete. Toda la misa es importante. El corazón de la celebración es la consagración.
pero toda la misa es importante. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Esto lo enseñó el Concilio de Trento y es citado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1377. Ustedes se han dado cuenta que el sacerdote fracciona la hostia santísima, pues en cada parte de la hostia está Jesús completo. Por eso hay que cuidar las partículas. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se da la comunión, se usa la bandeja o la patena, y las personas que comulgan en la mano deben tener cuidado de que no queden partículas en la palma de la mano. En cada partícula está Cristo entero. ¿Con qué palabra la Iglesia habla de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Con la palabra transubstanciación. Repitan, transubstanciación. Otra vez, transubstanciación. ¿Qué significa la transubstanciación? Que la sustancia de pan y la sustancia de vino han cambiado. Ya no hay pan, ya no hay vino. Está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ha habido un cambio de sustancia. Ha habido un cambio de sustancia. No es una simple reforma o modificación del pan y del vino. Es que cambia la sustancia. Por eso, transubstanciación. Imagínense que una señora se va a la peluquería para que la haga más guapa. Vuelve a su casa. Viene con un peinado más bonito, maquillada. ¿Ha habido transubstanciación? No, es la misma señora, pero la han puesto más guapa en la peluquería. No ha habido una transubstanciación, es la misma señora. De repente el esposo quiere que haya transubstanciación, pero lamentablemente ya se casó con ella y es para toda la vida. Transubstanciación implica cambio de sustancia. El pan y el vino ya no son pan y vino. Son el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ha cambiado la sustancia. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Esto fue enseñado en el Concilio de Trento. Y el Catecismo lo cita en el número 1376. Vamos ahora a preguntarnos, ¿qué exige de nosotros la presencia real de Jesús? La adoración dentro y fuera de la Santa Misa. Dentro de la misa adoramos a Jesús Eucaristía, por eso en la consagración nos ponemos de rodillas. El que no puede ponerse rodillas se pone de pie. Puede ocurrir que una persona está mal de salud, tiene problemas con las rodillas, entonces se pone de pie. Tenemos que adorar a Jesús Eucaristía dentro de la misa. Y fuera de la misa también hay que adorar a Jesús Eucaristía, que se ha quedado oculto bajo las apariencias de pan y vino. Jesús Eucaristía es reservado en el sagrario. Jesús Eucaristía está en las capillas del Santísimo. Vayamos a visitar a Jesús Eucaristía. Jesús nos está esperando. Sería bonito que cada uno de nosotros tenga en la semana un tiempo de adoración eucarística. Vayamos a las capillas del Santísimo a hacerle compañía a Jesús Eucaristía. El tiempo que nosotros pasamos delante de Jesús Eucaristía nunca es un tiempo perdido,
porque no se pierde el incienso que se ofrece a Dios. Saquemos siempre un tiempo para ir a conversar con Jesús Eucaristía. El culto de la Eucaristía en la liturgia de la misa expresa nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1378. Por lo tanto, hermanos, adoremos a Jesús Eucaristía dentro de la misa, vivamos con mucha piedad, con mucha fe, con mucho amor el momento de la consagración, pero también luego de la misa vayamos al Santísimo, conversemos con Jesús, digámosle a Jesús que le amamos, pidámosle a Jesús también con fe todo lo que necesitamos. El Señor siempre nos escucha, el Señor siempre nos bendice, el Señor siempre acoge nuestras peticiones y nos da lo que nos conviene. No siempre nos da lo que le pedimos. Yo le puedo pedir a Jesús que Cristal gane en su grupo de la Copa de Libertadores. Y algo me ha ligado porque Cristal le ganó al Strongers nada menos que en la altura. Algo me ha ligado. Pero eso no es importante. El fútbol no es importante. Pidámosle a Jesús cosas importantes. Por ejemplo, hay que pedirle a Jesús por la salvación de nuestros familiares. La gran mayoría de quienes me escuchan en este momento son mamás, madres de familia. Mamás, no se desanimen, hinquen rodillas. Cuando una mamá se pone de rodillas delante del Santísimo, un hijo se levanta. Que quede claro, queridas mamás. Cuando una mamá se pone de rodillas delante del Santísimo, un hijo se levanta. Así que ánimo. Sean adoradoras de la Eucaristía. Vayan al Santísimo. El Señor tiene sus tiempos. Dios no es una máquina con botones donde las cosas se dan automáticamente. No. Dios tiene sus tiempos. Ustedes hinquen rodillas, sean verdaderamente adoradoras de la Eucaristía, queridas mamás. Las encomiendo y a no desanimarse. ¿Qué nos lleva a reconocer la presencia real de Jesús en la Eucaristía? La fe. Qué importante es la fe. Y la fe tiene que ser eucarística. La fe debe ser eucarística. El católico tiene que ser full eucarístico recontra mariano. Discúlpenme el lenguaje juvenil. Ustedes son jóvenes en Cristo. El católico tiene que ser full eucarístico. ¿Se entiende el griego? Full. No, no es griego. Es inglés. Tenemos que ser full eucarísticos. Recontra marianos, porque vamos a la Eucaristía por María. Gracias a la fe decimos, ahí está Jesús. La fe te dice, ahí está Jesús. Por eso te pones de rodillas en la consagración. Por eso cuando entras al templo, miras el sagrario y haces una genuflexión, colocas tu rodilla derecha en el suelo. Por eso cuando vas por la calle y pasas por una iglesia que está abierta, entras para saludar a Jesús Eucaristía, que está dentro del sagrario. Por tu fe entras a una capilla del Santísimo y conversas con Jesús. Gracias a la fe decimos, en la Eucaristía está Jesús. Por eso, pidámosle al Señor que nos aumente la fe eucarística. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1381. Queridos hermanos, nuestra fe nos dice, ahí está Jesús en la Eucaristía. Nuestra fe nos dice que la misa tiene valor infinito.
Nuestra fe nos dice que la misa es acción de gracias, memorial y presencia. Nuestra fe nos dice que en la misa nos unimos a toda la iglesia. Nuestra fe nos dice que en la misa me uno con la iglesia celestial, con la iglesia que se purifica en el purgatorio, con mis hermanos en Cristo que caminan conmigo en este valle de lágrimas. Nuestra fe nos dice que con Cristo lo podemos todo. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Con Jesús, Eucaristía todo. Sin Jesús, Eucaristía nada. Por eso cuidemos nuestra fe. Aquí está el resumen que hemos expuesto hoy. La Eucaristía es acción de gracias, memorial y presencia. 3 puntos concretos. En la celebración eucarística se da gracias al Padre por medio del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. En la celebración eucarística se hace memorial del misterio pascual de Cristo. Un memorial implica recordar, pero también actualizar lo que se recuerda. Se actualiza el misterio pascual de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. En la celebración eucarística se da la máxima presencia de Cristo. No hay mayor presencia de Jesús en la tierra que la presencia eucarística. Y nosotros los católicos debemos ser las personas más felices del mundo, porque de verdad Jesús está con nosotros. Les dejo la tarea. Busquen estas citas. Éxodo 13:3, 1 Corintios 11, 24 al 25, Mateo 26, 28 y Lucas 19, 22. Hagan sus ficheros. Todavía no ha venido a recoger su premio la hermana que ganó el año pasado el fichero de oro. Nuestra hermana Irene, de mi anterior parroquia, todavía no ha venido. Presidenta del presidium que hay en la parroquia Cristo Sacerdote de San Miguel. Se ve que ha sido mi pupila, modestia aparte, y ganó el fichero de oro. Tiene que venir a recoger su premio, que es 1 kilo de perejil, 1 kilo de culantro, 1 kilo de euquitos y de yapa un librito del Padre Carlos. Vamos a terminar con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio hacemos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia. Estamos avanzando poco a poco con el catecismo. Un saludo para la Legión de María, un saludo para el Senatus, para todas las curias, para todos los presidia, para todos los que se conectan los sábados. Bendiciones para todos, rezo por ustedes. Mañana es la solemnidad del Corpus Christi. Mañana se celebra en la catedral de manera solemne. Están invitados a participar en la catedral, pero en las parroquias se recomienda que se celebre el domingo siguiente, que se celebra en la catedral. Aquí en el santuario vamos a tener Corpus Christi
No este domingo, sino el otro. Qué importante es que nuestra fe sea eucarística. En la Eucaristía está Jesús. Y el que está con Jesús es invencible. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Bonito sábado, buen almuerzo y que María Santísima los cubra con su manto maternal. ¡Ánimo en Cristo Jesús! Mañana nos vemos, Dios mediante, en la Santa Misa a las 7 de la mañana.